Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, y que hoy día les va a hablar acerca de cómo se vive la salud y la vida en el continente americano, por lo menos cómo se vivió la salud y la vida en el continente americano en esta semana, la última semana de febrero. Partiremos de que nosotros estamos viviendo en un momento histórico en que el presidente Donald Trump pretende revivir la doctrina Monroe, es decir, la doctrina en la que el continente americano era propiedad de los Estados Unidos, y esa doctrina implicaba que ninguna potencia de ningún otro continente podía meter sus narices en el hemisferio occidental. Esto incluye Canadá en este momento hasta la Patagonia. Antes no incluía Canadá porque Canadá era propiedad de Inglaterra. Pero Donald Trump le ha propuesto a Canadá que sea el estado número 51. Esto ha llevado a su primer ministro Carney a desafiar a Donald Trump en todos los lugares que le es posible y a terminar prácticamente con el Tratado de Libre Comercio. Además, dar por terminada esa frontera que es considerada la frontera más grande del mundo, desmilitarizada, como era la frontera entre Estados Unidos y Canadá. En este momento, Canadá ya ha mandado a fabricar submarinos en Alemania y Corea y está lista a comprar también aviones de guerra a Suecia. Ya no quiere comprar aviones de guerra a Estados Unidos, ni quiere la custodia de los Estados Unidos, porque Estados Unidos le ha querido pasar factura, porque dice que los Estados Unidos han sido los protectores de Canadá, olvidando que más que centenares de canadienses apoyaron al ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial e inclusive en la guerra de Irak. En fin, pero en Norteamérica Estados Unidos no solo tiene problemas con Canadá, también tiene problemas con México. Y en este momento, perdón, el problema es que la frontera entre México y Estados Unidos es que es la frontera más transitada del mundo, está pasando por un momento en el que los mexicanos, al igual que los latinoamericanos en general, especialmente los hispanos y algunos africanos, están siendo deportados masivamente, y los que no pueden ser deportados están siendo encerrados en nuevas prisiones que se están construyendo en Estados Unidos por orden de Donald Trump. Acusa que Estados Unidos ha sido invadido por los latinoamericanos. Esto, por un lado, tiene certeza, tiene relación, tiene verdad, pero también es un hecho que Estados Unidos invadió primero el territorio mexicano y le quitó a México, mediante el Tratado Guadalupe Hidalgo, más de la mitad de su territorio. Y en ese territorio que invadió existían ya mexicanos, tanto mestizos como indígenas, y esos mexicanos han tenido familia, han tenido hijos y han tenido también parientes al otro lado de las fronteras, y son los parientes los que ahora han ido a estar en los territorios que Estados Unidos le arrebató a México. Ese tratado Guadalupe Hidalgo en este momento está siendo cuestionado porque, de acuerdo al derecho internacional actual, todos los tratados que fueron firmados bajo coerción
se consideran inválidos. Y cuando se firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos había invadido la Ciudad de México y le obligó a firmar a México ese tratado con los soldados dentro de la Ciudad de México. Se había tomado la capital de México. Pero el hecho más importante que ha sucedido en esta semana es la muerte del Mencho, el jefe del cartel de Jalisco Nueva Generación, considerado en este momento el cartel más poderoso, no solo de México, se lo considera el cartel más poderoso del mundo. Era un cartel que tenía no solamente sicarios, sino que a sus sicarios los había equipado con armamento, uniformes, vehículos y todo de guerra. Es decir, era un ejército. Y este ejército, igual que pasó con los hunos, igual que pasó con los godos y visigodos en el tiempo de Roma, este ejército, que es el equivalente del ejército de los hunos, el ejército de los godos, el ejército de los visigodos, es el que está enfrentado directamente al ejército norteamericano. Y resulta que el ejército norteamericano considera que la muerte del Mencho es una victoria. Donald Trump la celebra como una victoria de Estados Unidos. Esa es la situación que se vive en México. Pero Estados Unidos también está en este momento enfrentado a Cuba, donde desde 1959 existe el comunismo. La doctrina marxista-leninista logró establecerse desde 1963, prácticamente, cuando Estados Unidos invadió Bahía de Cochinos y obligó a Cuba a ser un aliado de Rusia para evitar una nueva invasión. Los rusos aprovecharon eso y convirtieron a Cuba en un puesto de avanzada de la Unión Soviética. Hoy Cuba vive un bloqueo que ya lo ha soportado durante 60 años, pero en este momento se ha complicado porque el bloqueo es contra toda embarcación que lleve combustible. Y Rusia ya vivió el secuestro de uno de sus barcos por parte de Estados Unidos que llevaba combustible. China también vivió el secuestro de uno de sus barcos que andaba por el Caribe. Y así todos los países temen llevar combustible a Cuba porque Estados Unidos se apropia no solo del combustible, sino de todo el enorme tanquero que transporte ese combustible. Por esto, Cuba no tiene ahora electricidad y no puede llevar alimentos del campo a la ciudad. No puede hacer funcionar ningún aparato eléctrico. Ha perdido inclusive la posibilidad de comunicación satelital y de comunicación, de todo tipo de comunicaciones, porque no tiene energía eléctrica. Realmente nos estamos dando cuenta que esta guerra que se vive en Ucrania, en la que Rusia destruye las centrales eléctricas de Ucrania, es una réplica de lo que Estados Unidos está haciendo en Cuba, donde igualmente es la energía eléctrica el punto neural de la guerra y del bloqueo. Y este bloqueo se ha convertido en hambruna. México ha llevado barcos para tratar de salvar de esto que es una crisis humanitaria de carácter mundial. En tanto en Perú, que ya vive un nuevo gobierno, el noveno presidente en 10 años, es un país que depende de la minería, depende de la coca, pero China ha establecido ahí un puerto, el puerto de Chancay, y esta introducción de China en Cuba, en Perú, es el principal problema para Estados Unidos.